Los primeros vestigios del término filosofía se remontan hacia los siglos V y IV antes de Cristo. Anteriormente a esos siglos vamos a encontrar los términos filósofo y filosofar. El término filósofo sabemos que lo emplea Pitágoras. A Pitágoras se le atribuye la frase que dice: solo los dioses son sabios, el hombre solo puede ser amante de la sabiduría, es decir, filósofo. Encontramos entonces en el siglo V, en las historias de Heródoto, una de las primeras menciones al término filosofía. En ese escrito, Heródoto cuenta el encuentro de Solón. Solón fue, digamos, un legislador del siglo VII a.C., el encuentro de Solón con Creso, ¿sí? Les voy a leer lo que dice Heródoto acerca de ese encuentro y lo que le dice Creso a Solón. Creso le dice a Solón: huésped ateniense, la fama de tu sabiduría, de tus viajes, ha llegado hasta nosotros. Se nos dijo que por amor a la sabiduría, filosofía, has visitado muchas regiones a causa de tu deseo de ver. Entonces, pareciera que ahí está una de las primeras menciones al término filosofía, y vemos cómo en esa mención aparece el tema de los viajes. Recordemos que dentro de la formación cultural de los griegos estaban los viajes. Los griegos se formaban estudiando a Homero y a Hesíodo, así como también viajando. Los viajes pueden ser pensados entonces también como una metáfora de la filosofía, en el sentido de que los viajes nos enfrentan con lo no familiar, con lo nuevo, con lo que produce de alguna manera extrañeza y asombro. El asombro como el origen de la filosofía. Los viajes generan asombro, así como genera asombro el eclipse de sol producido en el siglo VI a.C. y vaticinado por el primer filósofo, según Aristóteles, que es Tales de Mileto. Esto lo habíamos visto en la clase anterior. Si bien ese eclipse es un hecho histórico y está testimoniado, tanto por Heródoto como por Aristóteles, decíamos que podía ser pensado también como una metáfora de la filosofía, es decir, el origen de la filosofía es un eclipse de sol, justamente porque el eclipse de sol es de algún modo algo extraño en lo familiar, algo que interrumpe el curso natural de los acontecimientos y en ese sentido produce asombro. Entonces, vamos a ver que, retomando lo que veníamos viendo en la clase anterior, el origen de la filosofía tiene que ver, o uno de los orígenes de la filosofía tiene que ver con el asombro. Los que hablan del asombro en el origen de la filosofía van a ser fundamentalmente Platón y Aristóteles en el siglo IV a.C., y más cerca de nosotros, en el siglo XIX a.C., encontramos a Schopenhauer. Schopenhauer también pone al asombro como el origen de la filosofía.
Nosotros estábamos viendo entonces que lo que sabemos acerca de los que primero filosofaron es a través de Aristóteles. Aristóteles en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, del libro 1 de la Metafísica, hace como una especie de historia de el pensamiento racional que lo precede, ¿sí? Y habla de estos que primero filosofaron, fundamentalmente el primero al que Aristóteles cita es a Tales de Mileto. En principio vamos a decir que estos que primero filosofaron, que son los filósofos cosmólogos, voy a nombrarlos, ¿sí? Está Tales, que es de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, que también son de Mileto, Heráclito, que es de Éfeso, Anaxágoras, que es de la ciudad de Clasómenas. Estos filósofos son de lo que serían las colonias griegas del Asia Menor, ¿sí? Las ciudades de Mileto, Éfeso y Clasómenas, en las que ubicamos a Tales, Anaxímenes, Anaximandro, a Heráclito y Anaxágoras respectivamente, forman parte esas ciudades de las colonias griegas del Asia Menor. Están, diríamos, al oriente de Atenas, mientras que al occidente de Atenas, en lo que sería la Magna Grecia, que actualmente es el sur de Italia y Sicilia, vamos a ubicar a otros filósofos presocráticos como Pitágoras, Empédocles, Parménides, Zenón y Demócrito. Con respecto, antes de comenzar por Tales de Mileto, el primero de los que primero filosofaron, me gustaría comentarles que en la filosofía antigua y en todo lo que tiene que ver con la transmisión de los textos, nos encontramos con un problema que es un problema acuciante y que tiene que ver con que las fuentes con las que nosotros contamos para leer a estos autores de la antigüedad son todas fuentes indirectas. Es decir, no contamos con ninguna, absolutamente ninguna fuente directa para poder acercarnos a este pensamiento antiguo. Vamos a recordar que en historia las fuentes son siempre aquellos elementos o aquellos instrumentos que nos permiten reconstruir un determinado periodo histórico, ¿sí? Un determinado momento trascendente del pasado. En el caso de la filosofía, esas fuentes son fundamentalmente documentos escritos, ¿sí? Algunos están escritos en piedra, epígrafes. Han llegado muy pocos a nosotros de esos materiales duros, diríamos. Lo que más nos ha llegado son materiales blandos. Y esas fuentes, como les decía, son fuentes indirectas. La diferencia entre fuente directa y fuente indirecta es que la fuente directa es el documento escrito autógrafo, ¿sí? Es la letra del autor. Mientras que las fuentes indirectas son fuentes en las cuales el autor no ha intervenido para nada. En el caso entonces del pensamiento antiguo, lo que tenemos son documentos muy posteriores. Son manuscritos que se remontan a los siglos XIII y XVI después de Cristo, y con mucha suerte,
al siglo IX después de Cristo. Es decir, si nosotros pensamos, por ejemplo, que Platón escribió su obra en el siglo IV antes de Cristo y los primeros residuos, diríamos, escritos, los primeros vestigios escritos que a nosotros nos han llegado son del siglo XIII al siglo XVI, digamos que hay un enorme abismo entre el momento en que, por ejemplo, Platón escribió su obra y los primeros manuscritos que han llegado a nosotros. Es decir, entonces, que entre estos autores de la antigüedad y los manuscritos que nos han llegado a nosotros, hay un gran abismo, un enorme abismo, ¿sí? En el que verdaderamente ha habido toda una gran peripecia. Estos manuscritos que nosotros poseemos para estudiar a los filósofos antiguos, a la filosofía greco-romana antigua, provienen fundamentalmente de los monasterios benedictinos. A partir del siglo VI, en los monasterios benedictinos, empieza una tarea de rescate de la filosofía, del pensamiento antiguo, de la cultura antigua greco-romana, ¿sí? Sabemos que en los monasterios había un lugar que era el scriptorium, en donde había monjes que se dedicaban a reproducir estos textos antiguos y, bueno, de tanto reproducirlos también se convertían en expertos. Pareciera que en los scriptorium del mundo medieval, en los monasterios, en las bibliotecas del mundo medieval, los monjes se dividían las obras, ¿sí? Y por ejemplo había un grupo de monjes que copiaban una determinada obra de Platón, como por ejemplo, no sé, el Critón. Otro grupo de monjes copiaba la República. Otro grupo de monjes copiaban siempre el Banquete, ¿sí? Otros monjes copiaban el Eutifrón. Entonces, de tanto copiar, de tantas reproducciones que hacían, se convertían en expertos de estas obras y agregaban, justamente, al convertirse en expertos, agregaban sus propias conclusiones, sus propias reflexiones con respecto a eso que encontraban escrito. Anónimamente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la cultura medieval es una cultura anónima de alguna manera, ¿sí? En este caso ningún monje ponía su nombre, ¿sí? Lo anónimo del medioevo también se ve en el arte medieval, donde las obras donde no se conoce el autor de esas obras, de esas miniaturas, por ejemplo, o de esas ilustraciones que tenían estos manuscritos tan bellas, por ejemplo. Entonces les decía que en el mundo medieval, a partir del siglo VI, cuando aparece la orden benedictina en los scriptorium de los monasterios, se produce esta voluntad de recuperar la cultura antigua. Y lo que nosotros tenemos para leer a los griegos y también a los romanos, con mucha suerte es
esos manuscritos son del siglo IX antes de Cristo. Manuscritos, decía, que son fuentes indirectas, son, digamos, manuscritos en los cuales el autor no ha intervenido para nada. Entre esos manuscritos lo que tenemos para leer a los antiguos son obras, fragmentos y testimonios. Las obras, por definición, son escritos que tienen unidad. Son escritos que tienen un leitmotiv, es decir, un motivo conductor. Un ejemplo de obras es la obra de Platón, que nos ha llegado completa. Los 33 diálogos, inclusive con diálogos que son algunos dudosos y otros apócrifos, esa obra nos llegó completa. Por otro lado tenemos fragmentos. Los fragmentos es el caso típico de los presocráticos. La filosofía presocrática es una filosofía fragmentaria. De los presocráticos vamos a empezar con Tales, por supuesto. De los presocráticos, diríamos, solo tenemos sus afirmaciones, sus proposiciones, pero no nos ha llegado ningún argumento, ni tampoco nos ha llegado de ellos cuáles fueron sus preocupaciones filosóficas o cuáles fueron sus preguntas. De eso no tenemos nada, solamente tenemos proposiciones muy fragmentarias, que ya vamos a ir viendo algunas de ellas. Los fragmentos de los presocráticos los conocemos a partir de filósofos antiguos posteriores a ellos, desde Platón en el siglo IV hasta Simplicio en el siglo VI después de Cristo. Y también conocemos a los presocráticos a partir de todo lo que es la tradición doxográfica, es decir, los doxógrafos que fueron aquellos que dieron testimonio acerca de la vida de los filósofos antiguos. Los doxógrafos se basan fundamentalmente en una obra de Teofrasto. Teofrasto fue el sucesor, el discípulo y sucesor de Aristóteles, el que queda a cargo del Liceo cuando muere Aristóteles. Teofrasto escribió una obra que se llama Opiniones de los físicos. La palabra doxógrafo viene de doxa. Doxa significa justamente opinión. Esas palabras las vamos a ir viendo poco a poco. Y entonces los doxógrafos se basan en esta obra perdida de Teofrasto, y uno de los doxógrafos a través de los cuales conocemos también los fragmentos de los presocráticos y los testimonios de la vida de los filósofos antiguos es Diógenes Laercio. Diógenes Laercio es un doxógrafo del siglo III después de Cristo. Entonces, tenemos obras, tenemos fragmentos y tenemos testimonios. Los testimonios o los comentarios también los tenemos a través de estos escritores que se llaman doxógrafos, ¿sí? Que también nos comentan anécdotas de las vidas de los filósofos antiguos. Los doxógrafos son entonces escritores posteriores a través de los cuales tenemos noticia de estos pensadores que los precedieron, diríamos, a los doxógrafos. Bien, entonces yo les decía al principio que íbamos a empezar por Tales. Tales es, según Aristóteles,
el primero que, digamos, se refiere a la physis. Estos que primero filosofaron son llamados por Aristóteles también físicos o fisiólogos, porque en sus afirmaciones se refirieron a la physis. La physis es un término que tiene una doble acepción antitética, podríamos decir. La physis, por un lado, son las cosas de la naturaleza, y por el otro lado, la physis es la naturaleza de las cosas. Las cosas de la naturaleza es todo aquello que conocemos a través de la sensibilidad, a través de los órganos de los sentidos, ¿sí? La primer fuente de conocimiento es la sensibilidad, tanto la sensibilidad exteroceptiva, a través de los órganos, a través de los 5 sentidos, a través del sentido de la vista, a través del sentido de la audición, a través del sentido del olfato, del tacto, del gusto, y también la sensibilidad interoceptiva. Pero fundamentalmente acá nos estamos refiriendo a la sensibilidad exteroceptiva como fuente de conocimiento y fundamentalmente a la vista. El sentido de la vista es el sentido que va a tener una prioridad sobre los demás sentidos. En Aristóteles aparece como el sentido más importante, el sentido de la vista, y vamos a ver que esto se conserva a todo lo largo de la historia del conocimiento occidental. La vista y la luz como, digamos, como cosas prioritarias en el conocimiento, ¿sí? Entonces decíamos que Aristóteles va a denominar a estos que primero filosofaron como físicos o fisiólogos, justamente porque se van a referir a la realidad en términos físicos y no en términos mitológicos. Entonces, con respecto a Tales de Mileto, Aristóteles le va a atribuir a Tales de Mileto 4 afirmaciones. Tales de Mileto no sabemos si escribió un libro o si no escribió nada. Lo que conocemos a través de Aristóteles son paráfrasis, es decir, no hay citas textuales acerca de Tales de Mileto, ¿sí? Aristóteles dice, parece que Tales de Mileto habría afirmado tal o tal cosa, etcétera, etcétera. Las 4 afirmaciones que Aristóteles le atribuye a Tales de Mileto son, voy a leerlas, una de ellas dice que el principio de todas las cosas es el agua. Acá aparece el arjé, el principio en griego se dice arjé. El arjé para Heráclito sería el agua, es decir, el arjé es aquello que sostiene todo lo que hay, es el fundamento ontológico de todo lo que hay, lo que sostiene a todos los entes. En el caso de Tales de Mileto, el arjé va a ser entonces el agua. Otra de las afirmaciones que Aristóteles le atribuye a Tales es que la tierra reposa sobre el agua. Otra afirmación dice que el imán tiene el imán tiene alma porque atrae al hierro. Y una última afirmación bastante digamos, enigmática, que dice que todo está lleno de dioses. Afirmación que después, en el siglo I
después de Cristo, Virgilio va a parafrasear como todo está lleno de Júpiter. Sabemos que Júpiter es la versión latina de Zeus. Recordemos que toda la cultura latina es, de algún modo, una reformulación de la cultura griega, ¿sí? Y que los dioses griegos, por ejemplo, son los mismos que los mismos de la cultura latina con diferente nombre. Entonces, con respecto al arjé, vamos a decir que el arjé es el principio de todas las cosas, es decir, estos presocráticos, estos primeros que filosofaron, como dice Aristóteles, digamos, se van a referir al arjé de la physis, es decir, al arjé de todo lo que hay. Y yo les decía que el arjé se puede definir como el fundamento ontológico de todo lo que hay. En el caso, entonces, de Tales de Mileto, el arjé va a ser el agua. Este arjé tiene tres características. Una primera característica sería aquello de lo cual todo surge. Una segunda característica que va a tener el arjé es aquello que está presente en todas las cosas, aquello que domina todas las cosas. Y una tercera característica sería aquello hacia lo cual todo retorna. Entonces, el arjé es para estos que primero filosofaron, está entendido con esas tres características: aquello de lo cual todo surge, aquello que está en todo lo que hay y aquello hacia lo que todo retorna. Si nos ponemos a pensar en estas tres características que están unidas en el concepto de arjé, está la figura del círculo. Es decir, podemos pensar, cuando decimos estas tres características, en un círculo, en algo, digamos, que tendría un comienzo y un final, pero no sabemos dónde está el comienzo ni el final. Sabemos que el círculo para los antiguos era la figura geométrica más perfecta. Entonces, esta idea de círculo también, diríamos, está de algún modo simbolizando el círculo, la creencia de los antiguos en la eternidad. Es decir, para los antiguos en realidad no hay exactamente un comienzo ni exactamente un final, sino que todo lo que hay está desde siempre y para siempre. Esta es un poco la idea de círculo o la figura geométrica del círculo como figura más perfecta para los antiguos y que representa de algún modo esta creencia que los antiguos tenían en que todo era eterno, ¿sí? En realidad la idea de final, la idea de principio, la idea de creación es una idea que va a tener que ver con las tres religiones del libro, con el judaísmo, el cristianismo y el islam, como, digamos, historias de la salvación, donde hay un comienzo y también hay un final. Esto no es así en la cultura griega antigua, ¿sí? Todo es desde siempre y para siempre, ¿sí? Entonces, en el arjé está
esta idea de eternidad, pero trasladada a la physis, ¿sí? Es decir, ya no pensada en términos religiosos, sino pensada en términos físicos. Por eso Aristóteles va a llamar a estos que primero filosofaron físicos o fisiólogos. Aristóteles le atribuye a Tales estas 4 afirmaciones, 2 de las cuales suelen ser bastante enigmáticas, con respecto, por ejemplo, a una de ellas que dice: el imán tiene alma porque atrae al hierro. De alguna manera ahí hay un residuo de pensamiento animista, pero también está la idea de que lo que había de alguna manera asombrado a estos pensadores antiguos es el hecho de no solo de que había cosas, pudiendo no haber habido nada, como dice Leibniz, sino que además esas cosas estaban en movimiento, estaban en un constante cambio, y también había una regularidad, además del cambio, ¿sí? Esto es motivo de asombro, ¿no? Es decir, el cambio y la regularidad al mismo tiempo. Por ejemplo, que al invierno le sigue la primavera, a la primavera le sigue el verano, al verano le sigue el otoño, al otoño le sigue el invierno, y así siempre, bueno, esta recurrencia, diríamos, en lo que tiene que ver con las cosas, ¿sí? Con esto que hay. Y ese movimiento, muchos de estos pensadores lo atribuyen a algo que también vamos a estudiar, que es la psique. La psique es el alma y es el origen del movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, en esta afirmación de que el imán posee alma porque atrae al hierro, hay de algún modo un residuo de pensamiento animista. Con respecto a todo está lleno de dioses, también tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Los dioses de alguna manera son aquellos que mueven, diríamos, pero de todas maneras sigue siendo una afirmación bastante compleja, de la que podemos decir determinadas cosas, pero no demasiadas, porque bueno, porque como les decía, no tenemos argumentaciones de estos presocráticos, solo tenemos de manera fragmentaria proposiciones aisladas. Entonces, con respecto a esta afirmación de que la tierra reposa sobre el agua, ¿sí? Aristóteles le va a hacer determinadas críticas. 3 críticas aparecen en Aristóteles con respecto a esta afirmación de Tales. En primer lugar, lo que Aristóteles va a cuestionar es la prioridad ontológica que Tales le atribuye al agua. Es decir, si el agua, el aire, la tierra y el fuego tienen el mismo rango ontológico, pensando en que cuando Tales se está refiriendo al agua como arjé, se está refiriendo a aquello que tiene que ver con la vida, ¿sí? Que esta es de alguna manera una interpretación que corre por cuenta de Aristóteles. Si se está refiriendo
al agua como algo importante para la vida, podríamos decir entonces que, como dice Aristóteles, ¿por qué tiene mayor rango ontológico en Aristóteles, en Tales, ¿por qué tiene mayor rango ontológico el agua que el aire, la tierra y el fuego? ¿No? Esta sería como una crítica. Otra crítica es que, dice Aristóteles, si el aire es más liviano que el agua y el agua es más liviana que la tierra, ¿cómo puede ser que lo más liviano sostenga a lo más pesado? Esto de alguna manera violentaría el principio de no contradicción, porque sería como decir que lo liviano es pesado y lo pesado es liviano, y eso es una contradicción. Entonces, esta afirmación de que el agua sostiene a la tierra, o de que la tierra reposa sobre el agua, para Aristóteles revelaría una cierta contradicción, ¿sí? En el sentido de que el agua es más liviana que la tierra y cómo va a sostener lo más liviano a lo más pesado. Otra de las críticas que Aristóteles le hace a Tales es que lo que ocurre con las partes tiene que ocurrir con el todo, ¿sí? O al revés, lo que ocurre con el todo tiene que ocurrir también con la parte. ¿Por qué? Aristóteles dice, un leño puede flotar en el agua, un plástico también puede flotar en el agua, pero si yo arrojo una piedra, la piedra no flota en el agua no la sostiene, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la piedra se hunde. Entonces, no todo lo que, digamos, no todos los elementos de la tierra están reposando sobre el agua, ¿sí? Es decir, hay elementos que hay en la tierra, como por ejemplo la piedra, que se hunde en el agua y que el agua no sostiene. Entonces, siguiendo este principio de que lo que ocurre con el todo tiene que ocurrir con la parte, Aristóteles también desautoriza el arjé de Tales de Mileto, que está puesto como el fundamento ontológico de todo lo que hay en el agua. Vamos a continuar entonces con los presocráticos en la próxima clase y bueno, muchas gracias por haberme escuchado.